Hola niños, ¿cómo va? Vamos a hacer por acá el videíto de explicación de los temas que estuvieron viendo solitos ustedes primero. Y ahora vamos a hacer un cierre con un material que yo ya se los había dado a ustedes, ¿sí? Que fue parte de las fuentes que ustedes tenían, que era este material que es un resumen gráfico del libro que se denomina La Era de la Revolución, de un historiador marxista británico que se llama Eric Hobsbawm. ¿Sí? Es como un capo en todo lo que tiene que ver con la historia contemporánea. ¿Sí? Entonces, a partir de su libro se hizo este resumen con varios organizadores gráficos, como bien dice acá en la red, que les va explicando cada uno de los procesos que suceden de 1789 a 1848 en importancia, digamos, que es lo que nos vamos a centrar nosotros. Fíjense, primeramente tenemos acá, ¿sí?, ¿cuáles son las principales situaciones que se van a plantear en el siglo XIX? Que es lo que nosotros fuimos organizando en estos días. Nosotros nos basamos sobre todo en la sección que dice acá revoluciones burguesas y hablamos de la Revolución Francesa, de la Revolución de 1830, de 1848 y la Revolución de 1820. ¿Sí? De las revoluciones del 20, del 30 y del 48. Fíjense que está atado acá en esta cuestión que habla de las revoluciones burguesas. ¿Sí? Las revoluciones burguesas se entienden que son movimientos de transformación política que se generaron con la pugna, con la pelea entre estas dos ideologías que aparecen aquí, que son la ideología liberal y la ideología absolutista, la del antiguo régimen. Según cómo se vivía, ¿sí?, en ese momento, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, según quiénes eran los que tenían el poder, la posibilidad de organizar política y económicamente los espacios, ¿sí?, era que se establecía la ideología del antiguo régimen, y del otro lado teníamos la ideología liberal, que era la que se había logrado constituir a partir del iluminismo, y gracias a gracias a este sistema, se había pensado en la posibilidad de que los ciudadanos pudiesen participar políticamente a través de los principios de la igualdad, de la libertad, de la posibilidad de tener voz y voto en la decisión política, ¿sí? Para pasar de esta situación a esta situación es que se necesitó del proceso de las revoluciones burguesas. Nosotros trabajamos específicamente en la Revolución Francesa, la de 1820, la de 1830 y la de 1848. ¿Sí? Esta sería como la finalización del proceso. Nosotros vamos a ir un poquito más adelante a explicar cada uno de los procesos. ¿Sí? Fíjense, primeramente encontramos acá, ¿sí?, el desarrollo ideológico más importante del siglo XIX, que tiene que ver con el liberalismo, la ideología del liberalismo. Como bien lo indica su palabra de origen, habla acerca de la libertad, de la necesidad de ejercer la libertad de los ciudadanos, ya sea desde la economía, decidiendo acerca de su propiedad privada y la posibilidad de desarrollarse económicamente. Por eso fíjense que acá aparece lo de la burguesía comercial, ¿sí?, ya sea desde este lugar, o desde el liberalismo político. ¿Sí? Hablar del liberalismo político es hablar de la posibilidad de acceder al poder. En este caso iba a ser del grupo denominado como la burguesía. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de la explicación con respecto a la Revolución Francesa, se habla de la burguesía como este grupo social que participaba del tercer estado y eran quienes habían hecho habían logrado tener sus riquezas a partir del desarrollo comercial e industrial de fines del siglo XVIII, ¿sí? Y a partir de tener esta riqueza, estas posibilidades, habían estudiado, estaban en contra del desarrollo político que se estaba dando hasta el momento, que era el absolutismo, y decidieron empezar a formar parte de la cuestión política, y lo hicieron a través de la Revolución Francesa. Fíjense las reivindicaciones que buscaban en este liberalismo para ir en contra del absolutismo. Igualdad jurídica, todos son iguales ante la ley. División de poderes, que no haya nadie que concentrara todo el poder para sí mismo. Conseguir tener un parlamento con poder, ¿sí? O sea, tener un congreso, ¿sí?, un grupo que decían juntarse, votar las leyes y que tuvieran poder en contra de un monarca que no fuese el único que decidiese todo. ¿Sí? De esta manera tener un parlamento que represente al pueblo,
¿sí? Es un parlamento que va a lograr sostener este principio político que se conoce como la soberanía nacional, que sea el pueblo el que tenga el derecho a ejercer la política y a decidir quiénes son sus representantes, ¿sí? A decidir quiénes son sus representantes. Después, específicamente, el liberalismo se va a dividir entre el liberalismo doctrinario, ¿sí? Y el liberalismo democrático radical, que va a ser el de la República, que va a ser el de fines de la Revolución Francesa, a diferencia de la monarquía parlamentaria y la del sufragio censitario, que va a ser la de mediados de la Revolución, si llegar a la época del terror, ¿sí? Va a ser, digamos, con la entrada de Danton quizás en el poder, no el espacio de Robespierre. Bien, aquí tenemos un mapa de cómo deja Europa la caída de Napoleón, ¿sí? La caída de Napoleón deja una Europa bastante conmocionada, en donde, fíjense este límite rojo que aparece aquí, que sería el límite de la Confederación Germana, deja muchas naciones dentro, con muchos conflictos internos, sin una determinación específica de cuál es el territorio de quién. Una Francia muy engrandecida en comparación con lo que es hoy en día, o sea, con mucho territorio en el centro de Europa, eso también va a generar algunos conflictos. Quizás los más estables a nivel territorial serían el Reino de Portugal, España, todo lo que tiene que ver con Inglaterra. No así la situación italiana. Fíjense que Italia no se puede denominar Italia en este momento. ¿Por qué? Porque hay varios reinados. ¿Sí? Fíjense, Italia, todos los colores que conlleva. Está totalmente dividida en secciones. Esto habla de la imposibilidad de hablar de un único reino italiano. Lo mismo que sucede en lo que es Alemania, que fíjense que para este momento es una mezcla de Alemania, Austria, el territorio de Polonia, los territorios de Dinamarca en diferentes espacios. Y todo lo que es el este europeo dominado por un imperio ruso súper importante, con un poderío impresionante que recién va a caer para principios del siglo XX, y un imperio austrohúngaro también muy pero muy fuerte, teniendo en cuenta el fantasma, ¿sí?, de la presencia musulmana en Europa como es el Imperio Otomano. Fíjense que aquí también, tanto el Imperio Ruso como el Imperio Austrohúngaro como el Imperio Otomano recién van a caer para principios de la Primera Guerra Mundial. O sea que piensen que todavía son 100 años de historia con esos grandes en el poder. Bien, Congreso de Viena y Santa Alianza. ¿Cuándo lo vamos a tener este proceso? Cuando se empieza a generar la restauración, que fue este proceso de restauración, la vuelta, ¿sí?, de los monarcas al poder anterior a la Revolución Francesa, sin haber tenido a Napoleón a la cabeza, ¿sí? Como si no hubiese sucedido la llegada de Napoleón y el control de Napoleón, ¿sí? ¿Quiénes son las que van a organizar esta Santa Alianza? Y esta organización van a ser Prusia, Rusia, Gran Bretaña y Austria. Acuérdense que Austria y Prusia van a ser los territorios que después se conozca como Alemania recién para fines del siglo XIX. ¿Sí? Francia es admitida como una gran potencia, pero solamente si es que la vuelven a tomar los poderes monárquicos. No puede ser la Francia revolucionaria. Se le vuelve a dar el poder a la Casa de Borbón después de la caída de Napoleón. ¿Sí? ¿Qué sostiene este Congreso de Viena? Que las dinastías que habían tomado el poder tienen que volver a reinar sobre el territorio europeo. No puede estar ya el poder revolucionario en cada uno de estos países, ¿sí? Ojo con esta situación. A su vez, se estableció un sistema de congresos, ¿sí?, un sistema de paz entre los países europeos para evitar que vuelva a haber una gran batalla entre estos países europeos. Esto lo diseña Metternich, que era el primer ministro de lo que en ese momento se había conformado como la Confederación Alemana, ¿sí? Se crea esta Santa Alianza, que van a ser aquellos países que intervengan para luchar en todos aquellos espacios donde se genere una revolución. Va a ser la iniciativa del zar Alejandro I, ¿sí? Esta Santa Alianza, esperen que vuelva atrás, perdón, va a estar conformada por Rusia, Prusia, Austria, y va a dejar de lado el espacio de Gran Bretaña. Gran Bretaña los va a dejar en esta situación.
si supuestamente funcionó bien la situación del Congreso de Viena, la Santa Alianza y la llegada nuevamente de los monarcas a Europa, ¿por qué es que en el 20, o sea, 5 años después, tengo semejantes revoluciones? Porque lo que sucede es que todo lo que se quiso cambiar a nivel revolucionario, a nivel de valores, de poderes, ¿sí? En las sociedades de ese momento, en que los ciudadanos viviesen mejor, en que tuvieran posibilidades de ejercer sus derechos políticos, sociales, no se había logrado todavía. ¿Sí? La Revolución Francesa dejó planteada la situación que se tenía que cambiar, pero no se terminó de cambiar. Recuerden que después viene Napoleón y tapa todo. Por lo tanto, se necesita todavía pensar en los cambios políticos que tiene que haber en Europa para que esos ciudadanos del tercer estado logren tener poderío político y económico. Acá es donde aparecen los 3 ciclos de revoluciones más importantes. La revolución de 1820, que es la revolución que tiene como su centro a España y Nápoles. Empieza con el golpe del general Riego en Cádiz, en España, en donde se empieza con la, digamos, en donde se vuelve a la constitución que se había jurado en 1812, que fue la primera constitución que va a ir en contra de los reyes de Borbón en España, ¿sí? Y a partir de esto es que se va a dar también una serie de intervenciones. ¿Por qué? Porque se dan las revoluciones, pero no se va a dejar en claro que puedan haber revoluciones en España, en Francia, en Nápoles. Lo que se va a hacer es que la Santa Alianza funcione y que los países que intervenían en la Santa Alianza, ya sean Austria y ya sea Francia, intervengan en estos países y frenen con las revoluciones. O sea que la revolución de 1820 no logra realmente su cometido. Rápidamente, tanto en España como en Nápoles, en el sur de Italia, ¿sí? Son frenadas las revoluciones y no logran su cometido, que tiene que ver con los derechos políticos, la participación de la sociedad para poder votar, el cambio de la situación económica y social de ciertos grupos. Nada de esto se logra. Son acalladas rápidamente las revoluciones de 1820. El único, digamos, logro real que podemos ver es la posibilidad de la separación nacionalista de Grecia, ¿sí? Que va a tomar su poderío recién para 1830 y se va a separar de lo que era el Imperio Otomano. ¿Sí? Es el único proceso del 20 que va a ser victorioso. Ahora pasamos a lo que es la Revolución de 1830, mucho más grave que la del 20, ¿sí? Va a ser mucho más fuerte, sobre todo en ¿dónde? En Francia. Esta es la famosa obra de la libertad guiando al pueblo de Delacroix, en donde se ve a una mujer obviamente embanderando la libertad, pasando por encima de los cuerpos de los caídos, llevando la bandera francesa, la bandera revolucionaria de 1789, mostrando al resto de la población hacia dónde hay que ir. Es un icono muy importante lo que tiene que ver con las revoluciones del 30. ¿Por qué tomamos a Francia como ícono? Porque Francia va a ser uno de los lugares en donde más se sufra la condición, digamos, de poder en ese momento, que va a tener que ver con, digamos, las barricadas. ¿Cómo van a surgir las barricadas? ¿Qué van a ser las barricadas? En lo que va a ser el centro de París, los revolucionarios que no tuvieron éxito en el 20 y que siguen reclamando los cambios políticos y sociales que deberían haber sucedido en ese momento, sitian París y van a formar hileras de basura, de muebles, de comida, de diferentes objetos que pueden ser incendiados. Y de esa manera cerrar la posibilidad de que entre el ejército francés y trate de calmar a la ciudad. Fíjense en este segundo punto que dice: la Revolución de Julio derrota al ejército. A través de este proceso de las barricadas es que se logra que el ejército francés no pueda pasar al centro de la ciudad. De esta manera se saca, digamos, o se disuelve el poder del rey francés del momento, que era Carlos X, ¿sí? Que era de la línea de Borbón, y se pone al que supuestamente el pueblo aclamaba como el próximo rey que iba a ir a favor de las, digamos, de todo lo que buscaban los burgueses, que era Luis de Orleans, que se denominó como el rey burgués. Vamos a verlo claramente en las revoluciones del 48, que nunca logró hacer la reforma tan buscada por los burgueses que tenía que ver con la participación política y la baja de impuestos. Nunca lo va a lograr, por lo tanto rápidamente van a descreer de él.
Otras cuestiones importantes de la Revolución de 1830 tiene que ver con la independencia de Bélgica y Suiza. Cada una de ellas se van a separar, una de parte del territorio de Italia, la otra parte del territorio de Francia y de Alemania, y van a conformar sus propios países. Van a haber revoluciones en Alemania, en Italia y en Polonia que van a ser acalladas por cada uno de los participantes de la Santa Alianza. Fíjense, acá están los comparativos de las diferentes revoluciones, tanto las revoluciones del 20 como las revoluciones del 30. ¿Sí? Con los diferentes colores les van a mostrar dónde están las revoluciones. Fíjense que son como círculos concéntricos, dónde se inician y hacia dónde se esparcen. En Cádiz al resto de España, en el centro de lo que es la costa azul francesa, es de Turín a todo el resto del norte de Italia, en Nápoles, en el sur, en Serbia, en Grecia, que consiguen su independencia. Después, en lo que son las revoluciones del 30, en este caso, acuérdense, esperen que suba un poquito, ahí está. Tenemos en las revoluciones del 30 en París, acuérdense que el centro de París con las barricadas fue una situación muy fuerte que se dio. Fíjense que consiguen hasta un ejemplo de constitución, no va a ser muy efectiva claramente el ejemplo de constitución francesa, pero lo logran. En Sajonia, en todo lo que tenía que ver con Prusia, buscaron también su objetivo, en lo que va a ser en Polonia. Cada uno de ellos tiene su constitución, pero no van a ser efectivos al momento de lograr realmente la reforma en lo político y en lo social que buscaban. La última de las revoluciones tiene que ver con la revolución de 1848, que el autor Hobsbawm va a denominar como la primavera de los pueblos. Cuando hablamos de primavera, nosotros pensamos en la apertura de las flores, en la cuestión así como romántica de la primavera, pero también el autor la va a tomar desde el lugar de la ebullición, del cambio que se genera a partir de la adolescencia, digamos, de las sociedades, de las primaveras, de los pueblos. ¿Sí? Va a hablar del cambio político que se estaba buscando. Piensen que para este momento es medio siglo de cambio político que no se había llevado a cabo. Desde 1789 que vienen los pueblos sucesivamente pidiendo, ¿sí?, por cambios sociales, por participación en la política, por mejores salarios, por mejores condiciones de vida. Nada de esto se había logrado hasta el momento. Por eso, para 1848 se va a dar el cambio en estas sociedades, ¿sí? Yo no les diría un cambio rotundo, pero sí un cambio a nivel de las políticas que se van a ejercer en estos países, sobre todo a partir de las constituciones que van a empezar a suceder. Bien, 1848, fíjense, es el proletariado. ¿Quiénes son los proletarios? Son aquellos que eran de una clase social de una extracción muy baja, que tenían muchos niños. Esos niños los hacían trabajar también en las fábricas del momento, ¿sí? Ese era el grupo social, digamos, devenido de la revolución industrial. Participaron, ¿sí?, en la revolución de 1848. Se logra a partir de la expansión industrial en toda Europa. Países que no van a ser afectados va a ser Estados Unidos, el Reino Unido y Bélgica, ¿sí?, porque no van a tener tanta necesidad de cambiar la cuestión política. Sobre todo Inglaterra, ¿por qué? Porque en 1830 sí tuvo cierta efectividad los cambios legales con respecto a los trabajadores. Para 1830 en Inglaterra hubo reformas en el tipo de trabajo y cómo se le pagaba a los trabajadores, las jornadas, cómo vivían. Se les hicieron hasta diferentes tipos de casas para los trabajadores humildes. Entonces eso generó que en Inglaterra hubiera cierto bienestar que no había en el resto de Europa. Por eso fíjense, la revolución de 1848 no afecta a España y Rusia por ser los más atrasados de Europa, y no afecta a los países más modernos y con mejores estructuras sociales, que son el Reino Unido en general, todo lo que es Gran Bretaña, y Bélgica. Bien, ¿por qué se va a dar esta crisis de 1848? Fíjense, una crisis agraria. Me quedo sin alimento, y por lo tanto se generó una pérdida impresionante de población también. Si no tengo alimentos, ¿qué le doy de comer? De esta manera, en Francia, que va a ser el lugar donde mayor efectividad tenga esta revolución, Luis Felipe de Orleans, quien supuestamente era el gran rey pedido por los burgueses,
Fíjense, prohíbe las reuniones políticas, o sea, no quiere saber nada con que se reúnan políticamente porque le van a ir en contra a él. Se va a ir, fíjense, la Revolución de Febrero de 1848, se va a ir y se va a ir a Inglaterra. A partir de la huida del rey se va a conformar un gobierno provisional. ¿A qué se denomina como gobierno provisional? Un gobierno que va a estar en el mientras tanto. En el mientras tanto se pueda votar y se pueda lograr un nuevo gobierno elegido por el pueblo. Este gobierno provisional va a hablar de la Segunda República en Francia. ¿Por qué vamos a hablar de la Segunda República? Porque la Primera República en Francia se había decretado en medio de la Revolución Francesa. Aquí tenemos la Segunda República y Francia está viviendo la Tercera República hoy en día. O sea, va a faltar todavía un proceso más democrático para que Francia instaure realmente su república. Fíjense, en Francia van a quedar divididos dos procesos. Los que quieren la república por un lado y los que buscan seguir con la monarquía por el otro. Izquierda y derecha, específicamente. Los que quieren la república y la libertad específica van a estar más tendientes a la izquierda y los que quieren seguir con la monarquía hacia la derecha. Los centralistas, ¿sí? Los que quieren, digamos, mantener ciertos espacios de tranquilidad y de lugar, van a seguir con la cuestión democrática más moderada. ¿Cómo va a finalizar esta revolución? Con la revolución de junio de 1848, en donde son los proletarios, o sea, las extracciones más bajas de Francia, quienes salen a las calles pidiendo el cambio. Obviamente son duramente reprimidos, mueren gran cantidad de personas y a partir de eso es que se va a ver específicamente el cambio, ¿sí? Para 1848 y va a aparecer Luis Napoleón Bonaparte como presidente y después va a ser emperador, o sea, vamos a volver a un proceso de emperadores en Francia. Entonces, les hablé de un proceso en donde supuestamente el gran cambio se lograba a partir de 1848 y realmente con respecto a las posibilidades de las clases bajas de llegar y tener representación de sus derechos políticos, no podemos pensar todavía en 1848 como un gran cambio. Si bien se fueron dando reformas sucesivas, la revolución de 1848 fue generalizada en toda Europa, efectiva a nivel de constituciones, pero en lo cotidiano no logró un gran cambio en la población en general. Fíjense nuevamente lo que era antes de febrero de 1848 los movimientos liberales y vamos a ver lo que es después de 1848. ¿Sí? La situación de 1848 va a generar que en toda Europa se empiece a pensar cambios en los procesos generales de poder, ya sea tanto en Italia como en Alemania. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en clases posteriores con las unificaciones de cada territorio. Aquí vemos, después de 1848, cuáles son las grandes divisiones del territorio. Fíjense lo que fue el centro de París para toda Europa. Por eso se habla de el proceso de las primaveras de los pueblos. Estalla en París y se extiende por Europa. En cambio, ¿sí? En lo que es el resto de Europa de 1848 a 1853, fíjense cómo se vuelven a recomodar los países. Muy pocos de ellos siguen con las constituciones establecidas en el 48 y los territorios mucho no han cambiado. Por eso, si bien para Europa el proceso del 48 es como un proceso de orgullo, porque hablan de la libertad, la necesidad de los cambios de los pueblos, de cuán, digamos, efectivos tienen que ser los procesos políticos para que la población viva mejor, realmente los cambios no fueron muy efectivos. Bueno, espero que les haya servido para unificar los conceptos. Si tienen alguna duda con respecto a lo que vieron anteriormente y los procesos de las revoluciones del 20, del 30 y del 48, me pueden preguntar por el modo y a su vez lo pueden unir con lo que han leído del manual. Espero que les haya servido la explicación y ojalá nos podamos ver pronto en clase. Chao chicos.